Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el señor John Jaime Bedoya, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Estrella. Entonces vamos a hacerle unas preguntas respecto a la conectividad a Internet en las zonas veredales. La primera pregunta es: ¿cuáles consideras que son los principales obstáculos específicos que han contribuido a la falta de cobertura de conectividad a Internet en las veredas y qué soluciones podrías abordar? Bueno, muy buenas tardes. Dentro de mi comunidad los principales obstáculos son no hay antenas repetitivas como para generar esa conectividad. También la falta de comunicación referente a que somos una vereda, digámoslo, montañosa, donde se genera muchas lluvias, vendavales, y eso ocasiona la falta de energía. Entonces son como los aspectos más similares a esa problemática. La pregunta número 2: ¿qué estrategias efectivas podrían implementarse para fomentar la inversión de las empresas de telecomunicaciones en zonas rurales con baja densidad poblacional? ¿Y cómo podrían superar la desconfianza inicial? Bueno, yo diría que como comunidad somos una vereda que estamos a largo plazo creciendo. O sea, no tendríamos por qué generarle como ese miedo a la empresa competente de que venga e invierta en nosotros. La idea de que se haya un plan piloto es que generemos esa confianza en la comunidad y que todos tengamos esa conectividad, que ya es principalmente un requisito. Tener más accesibilidad en el tema de antenas repetitivas y poderles llegar al rincón de cada comunidad ese internet. Perfecto. La pregunta número 3: ¿puedes identificar ejemplos concretos de cómo el gobierno local y las organizaciones comunitarias pueden colaborar de manera efectiva para mejorar la conectividad en zonas rurales como la ciudad actualmente? Claro que sí. Diría yo que se diera como una especie de proyecto encaminado en un subsidio para estas personas de la zona rural, personas que necesitan de estas telecomunicaciones y que con la alcaldía municipal, con la Junta de Acción Comunal y con una empresa obviamente privada generemos un subsidio para que todos accedan a este beneficio y se vea viable tanto para ellos como para nosotros. Perfecto. La pregunta número 4: ¿puedes describir algunos casos exitosos donde la mejora de la conectividad en zonas rurales haya tenido un impacto positivo en el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes? Sí, claro, estamos orientados dentro de un corregimiento, digámoslo así, de veredas. Hay unas veredas más grandes donde se empezaron poquitas viviendas y ahora son prácticamente casi un corregimiento, donde el internet y este tema de telecomunicaciones generó un impacto enorme porque ya tanto en educación como en seguridad están brindados de esta oportunidad, donde va a haber una respuesta más positiva dentro de este enfoque que va tirado a la telecomunicación. Entonces es algo muy importante para nosotros tener como ese beneficio. Y la última pregunta para terminar: ¿cuáles son algunas estrategias a largo plazo viables y sostenibles que podrían garantizar una conectividad confiable en la zona y otras zonas rurales similares? Bueno, yo diría que el plan piloto es primordial. Haber un proyecto, que haya un proyecto prácticamente encaminado a ese subsidio para que esas personas de bajos recursos accedan a ese beneficio. Que la empresa privada no le dé miedo, porque es que estamos en un territorio donde a largo plazo vamos a tener mucha accesibilidad. Entonces esa es la idea de que tanto Junta de Acción Comunal como gobierno local y como empresa privada se unan y formen un proyecto encaminado a que todos tengamos esa telecomunicación para que todos accedamos a él. Teniendo en cuenta que en la zona en la que habitamos es una zona de abundancia de materia prima, que es como el café, ¿cierto? El plátano, el banano, todos esos subproductos se van viendo y son una de los productos de la canasta familiar de la mayoría de los habitantes de acá existen. Entonces en este caso eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Bernardo Antonio Vallejo Bernal, tengo 75 años, soy un pequeño caficultor de acá de la vereda La India. Buenos días, don Bernardo, mucho gusto. Yo soy Daniel. A don Bernardo le vamos a hacer 5 preguntas respectivas sobre la conectividad. Don Bernardo pertenece a la Junta de Acción Comunal de la vereda La Quiebra del Naranjal. Entonces él nos puede ayudar referente pues a unas preguntas sobre conectividad en la zona rural. La primera pregunta es: ¿cuáles consideras que son los principales obstáculos específicos que han contribuido a la falta de cobertura de conectividad a internet en la vereda y qué soluciones podrían abordarse?
Pues para mí el problema de conectividad que hay dentro de la ínsula es que estamos como en un hueco y hay muy poquita cobertura. En primer lugar eso. En segundo lugar, también la poca cantidad de usuarios y que pertenecemos a una población muy dispersa. Entonces yo creo que para esto vamos a tener que unir como esfuerzos entre la población dispersa para que tengamos un mejor cubrimiento, y esto es a través de expandirnos un poco a través de las mismas redes que de los diferentes sectores que prestan servicio por este sitio. Aumentar antenas, no sé, quizás. La segunda pregunta es, ¿qué estrategias efectivas podrían implementarse para fomentar la inversión de las empresas de telecomunicaciones en zonas rurales con baja densidad poblacional, como es la ínsula y las veredas aledañas, y cómo podrían superar la desconfianza inicial? Bueno, yo considero que esa parte es primordial porque nosotros deberíamos de tener un apoyo estatal para buscar así una tecnología ya avanzada en la cual también por ser una población tan dispersa, entonces los costos son muy altos. Entonces tratar de buscar unas estrategias con alcaldías, con gobernaciones, en cuestión de conectividad, porque es que necesitamos también que nuestros jóvenes, nuestros hijos, también pertenezcan a este tipo de tecnología. Tercera pregunta, ¿puedes identificar ejemplos concretos de cómo el gobierno local y las organizaciones comunitarias pueden colaborar de manera efectiva para mejorar la conectividad en zonas rurales, como la ínsula? ¿Qué acciones específicas podrían llevar a cabo? Pues a mí me llama supremamente la atención que estamos en una parte tan estratégica que tenemos a menos de 40 minutos a Manizales, 40 minutos a Pereira, tenemos Armenia a hora y media. Entonces estamos en un centro que hay mucha tecnología. Entonces en unas veredas tan cercanas, que también es considerado como un corredor turístico, estemos faltos de estas tecnologías. Como uno ve sitios en los llanos orientales que han promovido este tipo de tecnologías y hoy en día están a la vanguardia de nosotros. Yo no justifico que en el eje cafetero, en el corazón de Colombia, en la representabilidad de nuestro café que representamos 540.000 familias, estemos tan escasos. Cuarta pregunta, ¿puedes describir algunos casos exitosos donde la mejora de la conectividad en zonas rurales haya tenido un impacto positivo en el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes? ¿Qué lecciones se pueden extraer de estas experiencias? Bueno, se oye hablar en muchas partes del país, zonas tan alejadas y hoy estén a la vanguardia en la tecnología. Nosotros aquí tenemos que buscar estrategias para trabajar de la mano con entes gubernamentales. ¿Cómo es que estando a menos de 5 minutos de Chinchiná y estemos incomunicados con ellos? Entonces, no sé, con las mismas empresas prestadoras de este tipo de servicio, que puedan avanzar ellos en políticas con la alcaldía, con las políticas del departamento, con los gobernadores. Pero eso me llama supremamente la atención, que en esta zona, muy cerquita, pasando redes de fibra óptica, entonces yo no sé qué nos sucede a nosotros. Quinta y última pregunta, ¿cuáles son algunas estrategias a largo plazo viables y sostenibles que podrían garantizar una conectividad confiable en la ínsula y otras zonas rurales similares? ¿Cómo podrían estas estrategias abordar los desafíos futuros y adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad? Pues los desafíos que tenemos es a toda hora buscar estrategias, tanto con la comunidad tan dispersa que tenemos, con los entes gubernamentales. Fuera de eso tenemos, muchos de los mayores tenemos un desconocimiento total de estas tecnologías.
pero también nosotros necesitamos tener como una capacitación para ir avanzando y a ver qué le dejamos a nuestros hijos. Entonces yo considero que la primera parte son estrategias para el fortalecimiento de los tecnologías. Lo otro también es tratar de abaratar un poquitico los costos, porque es que ahí es donde estamos con las manos amarradas, que uno va a solicitar una fibra o un internet. Lo único que manejamos nosotros aquí es un WhatsApp y eso es muy deficiente. Ok, perfecto, don Bernardo, muchas gracias por su colaboración y nos esperemos ver entonces en la próxima entrevista. Muchas gracias. A usted, Daniel, muchas gracias por tenernos en cuenta en este tipo de trabajo que ustedes están desarrollando a través de la universidad. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, soy Mario Brandon Mesa Monsalve y el día de hoy me acompaña Cristian Palomino, docente de inglés de la Escuela Antonio Nariño. Vamos a realizar una pequeña entrevista. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos específicos que han contribuido a la falta de cobertura de conectividad a Internet en la ínsula y qué soluciones podrían abordarlos? Hola, buenas tardes. Bueno, para la primera pregunta que me planteas, considero que entre varios problemas de los que se presentan acá para digamos, cubrir esa necesidad de la conectividad, considero entre esos el fluido eléctrico que, digamos, sea estable, dado que a veces se presentan algunos cortes y pues eso también genera, digamos, inconvenientes en cuanto al servicio de conectividad a Internet. Otro obstáculo sin duda es la falta de herramientas pedagógicas, didácticas, tecnológicas que nos permitan, tanto docentes como estudiantes de nuestra vereda, pues lograr digamos, esa didáctica o esas herramientas de trabajo que hagan nuestra labor como docentes pues un poco más sencilla, ¿sí? Pues también para que ellos se sientan más atraídos, digamos, sea un aprendizaje un poco más significativo y llamativo en ese sentido, dado que pues sabemos que los muchachos ahora son nativos digitales, ¿cierto? Otra problemática, otro obstáculo que veo es la conectividad en sí misma. Es decir, hay unas herramientas, o sea, hay unos módems, hay unas antenas, se supone, o al menos sí, un cableado que permite que haya internet, entre comillas, pero no es la realidad, ¿sí? Entonces, la conectividad es muy lenta, es mala en algunas ocasiones, no funciona o funciona por ratos, es decir, no es muy inestable. Entonces, creo que esos son los principales obstáculos. Soluciones frente a ellos, considero que debería haber más conciencia desde el Ministerio de Educación, desde las secretarías de educación, hablo pues particularmente de mi vereda, pero digamos en términos generales, creo que es un problema más nacional que otra cosa. Debería haber más intervención del Ministerio de Educación, más alianzas con empresas donde pues la plata realmente se destine para ese fin, y de pronto también brindar herramientas, como lo decía anteriormente, didácticas, no sé, tablets, computadores un poco más modernos para que los estudiantes y los profesores podamos hacer un uso pedagógico de esas herramientas. ¿Qué estrategias efectivas podrían implementarse para fomentar la inversión de las empresas de telecomunicaciones en zonas rurales con baja densidad poblacional, como la ínsula, y cómo podrían superar la desconfianza inicial? Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, estrategias efectivas, creería yo que digamos, es un ideal, ¿no? Puede que suceda, puede que no. Sería ideal que esas empresas que quisieran intervenir o hacer inversión en educación, ¿sí? Trayendo tecnología, internet, pues sería ideal que conocieran, ¿sí? Conocieran nuestra vereda, conocieran las personas, el lugar donde nos encontramos,
de las condiciones bajo las cuales nos encontramos, ¿sí? En una zona rural, una zona poco alejada de la ciudad, ¿sí? Con varias talanqueras, como decimos entre comillas, que pues lastimosamente no permiten que esa conectividad se dé. Creería que una estrategia sería, digamos, hacer una propuesta pedagógica donde haya una transversalización entre las áreas, y esto permita asimismo, pues, digamos, que haya una motivación, como lo decía en la primera pregunta, hacia los estudiantes y asimismo, pues, digamos, em, demostrar que ese uso efectivo eh, de la tecnología, pues, permite que los procesos pedagógicos, educativos en general se logren con éxito, ¿sí? Entonces pensaría que eso, digamos, hacer visible o hacer dar cuenta a esas empresas lo importante que es invertir en la educación en términos de que pueden proveer un buen servicio. Eso pues obviamente supongo generaría publicidad y demás, pero al mismo tiempo se beneficiaría a la comunidad, ¿sí? Porque pues evidentemente es muy casi un 100% seguro que esos procesos pedagógicos, esos procesos educativos que realizamos con los estudiantes pues van a ir en mejora cada vez más, dado que estas herramientas tecnológicas pues son muy importantes, sobre todo en nuestra Colombia actual. ¿Puedes identificar ejemplos concretos de cómo el gobierno local y las organizaciones comunitarias pueden colaborar de manera efectiva para mejorar la conectividad en las zonas rurales como la ínsula? ¿Qué acciones específicas podrían llevar a cabo? Bueno, en cuanto a la tercera pregunta, considero, em, digamos, hacer mucha socialización, considero yo. Es decir, es ideal que tanto la comunidad, sí, la comunidad de nuestra vereda, como el gobierno local, eh, sí, en manos del alcalde, el gobernador, y si lo llevamos pues más, sí, el ministro de Educación, la ministra de Educación o desde el Ministerio de las TIC, bueno, sí. Eh, Primero hacer socialización de la realidad, vuelvo y digo, creo que es importante que la realidad que se vive, que vivimos acá nosotros en nuestra comunidad, pues es importante que se conozca. Pronto pues digamos hay un poco puede haber un poco de ignorancia o de desconocer información sobre el tema. Sería ideal que esos gobiernos, pues principalmente el gobierno local, que es el primero, y pues para eso va la pregunta, que el gobierno local conozca nuestra situación, ¿sí? Como comunidad rural, que tenemos un valor también para el crecimiento del pueblo. Nos reunamos, conozcamos la situación de primera mano, ¿cierto? Y pues asimismo, digamos, ir proponiendo soluciones. Podríamos llegar a acuerdos en términos bueno, se van a instalar ciertas antenas, ¿sí? En ciertos puntos particulares de nuestra zona, de nuestra vereda, y asimismo empezar a ofrecer el servicio, ¿sí? Obviamente pensando desde lo educativo, no solamente desde el entretenimiento, desde las redes sociales y demás, sino, bueno, cómo vamos a hacer el mejor uso de estas herramientas. Esta socialización en términos educativos nos permitiría también a nosotros como docentes, hablo desde la planta educativa, desde la planta docente, nos permitiría socializar, compartir diferentes experiencias o digamos por lo menos propuestas, ideales que tenemos nosotros como docentes, transversalizando nuestras áreas en particular con las TIC, ¿cierto? Con las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces creo que eso podría ser un paso a seguir. Creo que habría que seguir un conducto regular, ¿sí? Si no se diera el caso de que pues, el gobierno local no nos escuche, pues ver de qué otras formas se puede hacer, ya pasar a un ente un poco mayor, el gobernador, ¿sí? Entonces, creo que se me ocurre, digamos, ese tipo de acciones, más que todo la socialización, el conocer el contexto real, de primera mano, de boca de
de los campesinos, de los docentes, de los estudiantes. Eso tiene que ser un impulso para que esos gobiernos, ese gobierno local en particular piense en nosotros y asimismo, pues, digamos, colabore en esa causa educativa que nosotros estamos realizando. ¿Puedes describir algunos casos exitosos donde la mejora de la conectividad en las zonas rurales haya tenido un impacto positivo en el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes? ¿Qué lecciones se pueden extraer de estas experiencias? Bueno, respecto a la eh, cuarta pregunta, en esa situación de casos exitosos, realmente no he escuchado el primer caso, por lo menos en Colombia, donde empezando por el hecho de que la conectividad no se da, ¿cierto? No es un secreto que todas las zonas rurales, la ínsula, qué sé yo, ¿sí? Todo el país en general, vivimos esa situación, no sé si llamarlo desprecio o digamos como ese olvido, ¿sí? De los gobiernos locales, departamentales, nacional, ¿sí? Em, respecto a las zonas rurales y particularmente en lo que tiene que ver con la educación. Entonces, en mi caso, la verdad, no he escuchado el primer caso exitoso donde la conectividad se dé, donde esa conectividad genere un impacto en términos de la economía, en términos de lo social, de lo cultural de los habitantes de una zona rural, no. La verdad, no tengo conocimiento de un caso de esos. ¿Cuáles son algunas estrategias a largo plazo viables y sostenibles que podrían garantizar una conectividad confiable en la ínsula y otras zonas rurales similares? ¿Cómo podrían estas estrategias abordar los desafíos futuros y adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad? Para la última pregunta, respecto a estrategias a largo plazo, viables y sostenibles, voy a retomar un poco lo que mencionaba antes. Considero que esto tiene que ir mancomunadamente sí, de nuestra comunidad rural, la educativa, los gobiernos. Cuando hablo de gobiernos hablo de lo local, de lo departamental, sí, municipal, departamental, nacional incluso. Tiene que haber todo un engranaje entre nosotros para que esa conectividad se dé, como dice la pregunta, sea confiable, sea efectiva, aborde esos desafíos futuros que se nos van a presentar, porque lastimosamente, y no es un secreto, digamos, todas las dinámicas sociales, culturales, económicas que se presentan ahora, educativas, están mediadas por la tecnología, ¿sí? Pensemos que ahora nos conectamos más fácil por WhatsApp, enviando audios, como estoy haciendo, por ejemplo, ahora en esta entrevista. Digamos, es una herramienta bien utilizada, fantabuloso, espectacular, o sea, es indispensable, por no decir obligatoria, necesaria, vital. Entonces considero también eso, que hay que hacer un uso muy adecuado, empezar a crear una conciencia muy clara sobre el buen uso de la conectividad a Internet, de cómo esa conectividad nos logra unir como personas, ¿cierto? Social, cultural, económicamente, pero al mismo tiempo esas herramientas, cómo nos ayudan a crecer en la educación, ¿no? Em, Creo yo que es importante pensar en esta herramienta como un medio para empezar a, digamos, ¿cómo decirlo? Como dejar de pensar en lo rural desde lo pobre, somos pobres, pobrecitos, estamos alejados de la ciudad, no somos nadie, sí, como un poco sentirnos mal por nuestra condición o por nuestra comunidad rural. No, sino empezar a dar valor, empezar a realmente trabajar en pro de esa comunidad, ¿sí? Y así como trabajamos en la ínsula, así mismo que se replique este ejemplo en todas las comunidades rurales del país,
para que los muchachos vean que hay más oportunidades, que también desde el agro, desde el campo, desde lo rural se puede salir adelante y no solo cogiendo café, cogiendo papa, yuca, qué sé yo, sino también cómo esas herramientas nos logran unir con otros. No sé, se me ocurre, por ejemplo, una plantación de yucas, plátano. Eso cómo los muchachos ayudan la tecnología, cómo les ayuda a los muchachos, a la comunidad general del pueblo, por ejemplo, a vender sus productos vía WhatsApp, vía una página web sencillita, ¿sí? Considero entonces que es importante eso, hacer mucha pedagogía desde lo local, obviamente, y enfatizando, digamos, en esos proyectos de vida, de empezar a crear conciencia de lo importante que es lo rural para el crecimiento del país.